Así que vamos a entrar entonces a la clase. Quisiera tener toda su atención. Vamos a ver la lección número 4. Cómo determinar el crecimiento y madurez en el cristiano. Entonces, vamos a ver en esta hora el tema cómo refreno mi lengua. Cómo refreno mi lengua. Pero, bueno, ponga sus notitas. Yo creo que los trabajos de grupo que se van a hacer van a ayudar mucho a repasar, a comprobar qué es lo que dice cada verso. Acuérdese que nos estamos basando más en el libro de Santiago. Entonces vamos a ver como primer punto, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos estudiado la primera semana con respecto de cómo reacciono ante las pruebas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, dice donde Santiago 1:2. Eso fue lo que estudiamos la primera semana. La segunda semana miramos acerca de cómo resistimos a la tentación. Y luego dice Santiago 1:3 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Entonces pasamos nuestro estudio en Santiago, capítulo 1, verso 13. Y la tercera semana, que fue la semana pasada, vimos con respecto a cómo respondo a la verdad de Dios. Como dijo la pastora, los estudios están en online, pueden meterse en la página y ahí están donde dice Escuela Bíblica nivel 2. Bueno, nos basamos la semana pasada en Santiago 1:22 y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, después de este repaso ya rápido, ya que la pastora había hablado un poco al respecto, vamos a entrar en el tema, ¿verdad? ¿Cómo refreno mi lengua? Vamos a basarnos en Santiago 1, verso 26, y dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal que dice que es vana. Entonces, el que no refrena su lengua, dice que engaña su propio corazón. Entonces, el corazón es bastante engañoso. Dice la Biblia que el corazón es tan engañoso que solo Dios lo conoce. O sea que el corazón nos puede engañar a nosotros mismos. Pero contribuye también la lengua. Entonces, la lengua es un miembro tan pequeño, pero a la vez es un miembro poderoso, que nos puede afectar para bien o nos puede afectar para mal. Veamos entonces cuál es la verdadera religión, porque ahí está hablando de religión, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, porque hoy tenemos muchas religiones. Está la budista, está la musulmana, y hay un montón. Y cada quien ha hecho su propia creencia, cada quien ha hecho su forma y su propio camino de llegar a Dios. Cuando la verdadera religión en sí es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Pero estamos hablando de la verdadera religión es Cristo Jesús. Pero las demás son caminos equivocados que cada quien ha creado según su propia idea y su propio deseo. Pero ¿cuál es la verdadera religión según Santiago? Veamos, muy interesante lo que dice Santiago. Y leamos de la siguiente manera, verso 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. La primera dice, visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, los enfermos también. Aquí no lo dice, pero pienso que es una buena práctica porque el Señor dijo, estuve enfermo y me visitasteis. Dice la Biblia que un día el Señor nos dirá eso. Yo estuve enfermo y me fuiste a visitar. Pero es muy interesante la definición de la religión que da Santiago porque
Dice visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿en qué? En sus aflicciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Escuchábamos al principio de cómo el apóstol Juan dice: no améis al mundo, ¿verdad? De las cosas que están en el mundo. Pero entonces, ¿qué secreto habrá en los huérfanos y las viudas? Hay un secreto muy grande, y el secreto es que Dios es el protector de ellos. Y como Dios es el protector de ellos, cuando nosotros practicamos la visita, practicamos la ayuda en la aflicción, definitivamente hay un gran respaldo de parte de Dios, y Dios por medio de Santiago lo llama la verdadera religión. O sea que se resume todo, todo se va resumiendo el Evangelio en prácticas, ¿verdad? Como dijo el Señor, que la ley y los profetas se resumían en que amar al prójimo, ¿verdad? En hacerle bien al otro y amar primero pues amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ahí se resume todo. Y aquí se resume otra parte del Evangelio, a donde dice cuál es la verdadera religión. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver es, queremos saber si estamos creciendo. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Queremos saber si estamos creciendo? Entonces veámoslo de esta forma. Tenemos que crecer espiritualmente, pero la palabra vana, acabamos de ver esa palabra en Santiago. Aquí voy a retroceder un poco con respecto a la religión. Está en el verso 26. La palabra vana de Santiago quiere decir sin propósito, vacía, sin significado. Eso es lo que expresa Santiago en el verso 26. El refrenar la lengua, el ser cuidadoso en las palabras que usamos al hablar, es un factor determinante para saber si estoy creciendo espiritualmente. O sea que realmente debemos de ver cómo decimos las cosas. Porque depende cómo digamos las cosas, podemos afectar a alguien para bien o lo podemos afectar para mal. Yo creo que la Biblia dice que nosotros debemos de pedirle a Dios que nuestras palabras sean palabras sazonadas con sal, ¿verdad? Es buena cómo lo dice la Biblia, porque una palabra sazonada con sal quiere decir una palabra bien dicha, una palabra que llegue en el momento preciso. Bueno, entonces vamos a ver ahora varios versos del capítulo 3 de Santiago. Usted puede leerlos y vamos a irlos viendo juntos. Aquí los vamos a leer. Vamos a leer varios versos de este capítulo porque son interesantes e importantes. Veamos primero que el poder de la lengua, ¿verdad? Tenemos un gran poder en la lengua, dijimos al principio. Dice aquí: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos juicio más severo. Porque es muy interesante, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre que dice perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Veamos entonces el primer punto, verso 1 del capítulo 3. Dice que no nos hagamos maestros. O sea, si Dios no nos llamó para ser maestros, mejor no nos pongamos en ese lugar. Porque el que es maestro recibe, ¿qué dice? Mayor juicio. Es muy, muy delicado todo esto. Sí, la verdad es que la Biblia es bastante clara y también fuerte, ¿no? Luego nos habla de que sí, es verdad, todos nos equivocamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos equivocamos? Todos nos equivocamos. Pero el que sabe refrenar su lengua es casi perfecto. ¿Cuántas veces hemos estado en alguna situación en la cual sucedió algo, alguien dijo algo y
Y usted siente y sentimos adentro en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos dice, cállate, no digas nada. Y cuando obedecemos esa voz, todo sale bien. Pero cuando nos dejamos de llevar por un impulso de cómo me voy a quedar callado, todo sale mal. Entonces ahí se cumple lo que la palabra dice. El hombre que sabe dominar la lengua, que la sabe refrenar, es casi perfecto. Jesucristo siempre habló en el momento preciso y no necesariamente siempre fue amoroso. En muchas ocasiones él fue bien fuerte con la gente. Les dijo sus verdades, les dijo son unos hipócritas, son unos sepulcros blanqueados. Les dijo de los que le tenía que decir, pero en el momento preciso. Y cuando tuvo que callar, cayó. Porque cuando dice que él fue a la cruz, dice que fue como un cordero, sin decir una palabra. Le hicieron muchas preguntas y no contestó, porque era momento de callar. O sea, ahí está el ejemplo máximo de cómo dominar la lengua. Él habló lo que la palabra dice, habló todo lo que el Padre le dijo, pero cuando fue hora de callar, calló. Entonces yo creo que ese es el ejemplo máximo y para nosotros debemos de seguirlo, aunque nos cueste. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta, ¿verdad? A veces callar. Pero según lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 2, es bueno. Sigamos con el capítulo 3, verso 3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dice, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante ¿qué? Un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto es la que domina, es la que dice para dónde va, ¿verdad? Entonces son ejemplos que la Biblia nos da y son fuertes, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, hoy en día la fuerza de un carro se denomina por los caballos de fuerza. También lo que es los aire acondicionados y todo eso, la calefacción, los motores por caballos de fuerza. O sea, los caballos en sí tienen una fuerza tremenda. Por eso se denominan la fuerza de las cosas mecánicas por caballos de fuerza. Y la Biblia nos dice que al caballo le ponen que un freno en la lengua y lo domina todo el cuerpo. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Para que sepamos comportarnos. Lo entiendo yo, no sé cómo lo interpreta usted, ¿verdad? En otras palabras, que no se comporten como caballos sin freno, ¿verdad? Sino que con freno. Veamos entonces lo que dice el verso 5. Yo creo que en algunos minutos voy a tener que quitar la proyección por la batería que está un poco baja, pero usted me va a seguir. Usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Sigamos leyendo. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Mire, mire qué descripción tan precisa y tan fuerte también. Porque cuánta gente provoca problemas por un chisme. Que medio escuchó que alguien dijo, lo cambió todo y cuando se lo llegan a contar a la persona afectada, inflaman la ira de cualquiera. Y cuántas cosas no se han oído que han habido tiroteos, balaceras, muertes por un chisme. Entonces, hermanos amados, hermanos de la iglesia de Cristo, comprados con la sangre de Cristo,
No hay que andar con chismes. Si no sabe el asunto, mejor no diga nada, ¿verdad? Y si tiene dudas, pregunte. Y si le incumbe el asunto, le van a dar una buena respuesta. Y si no, mejor no pregunte, ¿verdad? Así que hasta en todo eso va el asunto. Tenemos que llegar a ser prudentes y dominar nuestra lengua. Sigamos. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. O sea que hasta los tigres más feroces los han logrado domar, pero la lengua no. O sea que la lengua es más peligrosa que un tigre. La lengua es más peligrosa que un oso. Usted sabe que los osos son los animales que tienen las garras más terribles que puedan haber entre todos los animales. Y a donde pasan, ellos ponen su marca. Le pasan pegando a los árboles para hacerlo su territorio. Yo creo que uno de los animales más feroces es el oso. 800 libras, 9 pies de altura, cuando se paran, son terribles. Y a esos los han logrado domar, pero la lengua no. Aquí lo dice que es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Dice amén. O sea que ahí usted en su boca, en su boquita, nadie va a sacar la lengua. Pero ahí adentro usted tiene un miembro que es terrible. Todos lo tenemos, pero que Dios nos ayude a cada uno. Veamos verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, esto no debe de ser así. O sea que no podemos el domingo estar bendiciendo al Padre y el día lunes maldiciendo a todos los compañeros, ¿verdad? No se puede. Eso lo dice Santiago. Entonces veamos los comportamientos del corazón que van ligados con la lengua, ¿verdad? Entonces, el corazón, ¿quién lo puede componer? El Señor. Y si el Señor puede componer el corazón, el Señor nos puede ayudar también a ¿qué? A domar la lengua. Es muy importante, hermano. Usted sabe que por la lengua paró leprosa María. Y por la lengua también tuvo consecuencias Aarón. Cuando dijeron, bueno, ¿y este Moisés qué se cree? ¿Qué es? Es profeta, sí, Dios lo llamó, pero a mí también, dijo Aarón. Y María dijo, pues yo hasta profeticé cuando cruzamos el Mar Rojo, yo canté el canto más famoso de todos los cantos. Y todas las mujeres junto conmigo cantaron con panderos. Y dice que a causa de la murmuración, la ira de Dios se encendió. Ella paró 7 días fuera del campamento, sola, en el día con el calor y en la noche con frío y con lepra. ¿Por causa de qué? De la murmuración de la lengua. Porque con la lengua llevaron bendición a Dios, pero maldijeron a su hermano Moisés. Sigamos. ¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? Pregunta. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces aquí lo que la palabra nos dice es que tenemos que definir, ¿verdad?, cuál va a ser nuestra actitud. No podemos tener dos actitudes, tenemos que tener una nada más. Yo creo que lo más sabio en este caso sería escoger tener agua dulce, ¿verdad? Porque usted ve que el mar es tan grande, pero nadie va a tomar agua al mar. Fíjese que hay gente que naufraga en el mar y hay gente que ha estado a punto de morirse de la sed, estando rodeado de agua. ¿Por qué?
porque es agua salada, no se puede tomar. Y si se toma, no hace bien. Pero ¿quién se muere de sed en un río? Nadie. Entonces, mejor escojamos tener agua dulce, tener los ríos de Dios en nuestra vida y producir, ¿verdad? Esa agua dulce. Vamos entonces y sigamos. Eh, los cristianos podemos hablar o debemos hablar la verdad. Yo creo que eso es muy cierto. Debemos hablar la verdad entre nosotros. Porque es fácil mentir. Pero cuando uno miente, lo que uno nada más está demostrando es ser un inmaduro. El que miente no da un buen testimonio porque es un bebé espiritual. Amén. Veamos ese punto. Apunte ahí estas notas porque son muy necesarias e importantes. El que miente es un inmaduro y es un bebé en Cristo y no da buen testimonio. Pero lo que me llama la atención es que dice que es bebé en Cristo. O sea, que es nacido de nuevo. Puede haber una persona que es nacida de nuevo, pero es mentirosa. Pero no da buen testimonio. Sigamos. Entonces, la lengua tiene el poder de dirigir, pero también tiene el poder de influir a otros. Entonces, también debemos de tener cuidado cómo hablamos, de la manera que decimos las cosas, porque podemos dirigir a la gente que amamos aún mal. Amén. Vamos a ver esos puntos ahí. Sigamos. La lengua tiene el poder de destruir. ¿Cuántos creen eso? La lengua tiene el poder de destruir, porque con la lengua podemos destruir el carácter y el carácter de una persona. Yo lamentablemente he oído a muchos pastores que destruyen el carácter de otros pastores porque tienen una lengua que es como ahí sí una espada de dos filos, pero no como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sino una espada de dos filos pero para volar cabeza. Y delante de multitudes grandes se ponen a hablar de otros pastores y lo que hacen es matar el carácter del otro. Y no digamos, si los hacen los pastores, hay ovejas que son peores, hermano. Esos ya no tiran espadas, sino hachazos de una vez. Ya no vuelan una, sino varias de un solo, ¿no? Porque están bien entrenados por los malos pastores que hablan mal de otros. Entonces, podemos dijimos mal a los que amamos, pero también podemos destruir el carácter de una persona. También podemos dejar mala impresión de alguien. A veces usted ha visto, yo creo que tal vez usted lo ha experimentado en los trabajos, hay compañeros que con tal de ellos quedar bien y brillar con el jefe, ponen en mal a los demás compañeros. Y ya el jefe cuando ve entrar al otro, ya lo ve hasta con lo blanco del ojo, como dice, le calentó la cabeza al otro. Y tal vez ni es verdad lo que le dijo, pero la lengua es terrible. Entonces, el último punto, el primero ya lo vimos, puede destruir el testimonio de una persona. El segundo, deja la mala impresión, ¿verdad? Por los malos comentarios. Entonces, cuidémonos de esas cosas, no dejemos mala impresión de nadie. Si no tenemos nada bueno que decir del otro, mejor no digamos nada. Creo que es mejor, ¿no? ¿Usted qué opina de aquella persona? No lo conozco, dígale. Si es así. Y si lo conoce y no va a dejar una buena impresión de la persona, mejor no digan nada. Mejor que lo conozcan ellos. Si usted lo conoce, que es una firmita de aquellas, y no le conviene hablar, mejor diga que lo conozcan. Para no crear malas
impresiones. Me refiero pues, o sea, me refiero, claro, si es el pastor que le pregunta, mire, ¿verdad? Pues si usted puede dar una buena información de él, porque no va a ser un chisme. Pero si no es el pastor y solo es gente que le diga, mira, decime aquí solo entre nosotros, tenga cuidado porque eso solo entre nosotros se vuelve así con muchas personas. Y después van a decir que usted anda hablando de fulano, ya no dicen yo pregunté, sino que dicen, fíjate que fulano de tal anda diciendo esto de ti. La lengua es terrible. Entonces tiene poder para destruir. Pero también hay un punto muy bueno, que la lengua también nos puede ayudar a confesar nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Hay un pecado que se llama el pecado de la murmuración. Eh, Puede traer a nuestra vida el comienzo del crecimiento espiritual también. ¿El qué? El confesar. El confesar el pecado de la murmuración. En el caso de María le trajo sanidad. Le tomó 7 días, pero lo confesó y entró al campamento tranquila. Ya no lo volvió a hacer. Pero lo importante es que cuando confesamos nuestros pecados es una buena señal de crecer, ¿no? ¿Sí? Bueno, sigamos. La lengua tiene el poder de contaminar, ya lo leímos, y hay muchos cristianos que contaminan toda la atmósfera de las conversaciones. O sea que comienzan hablando de una cosa y meten una cosa y meten otra, y fíjate que fulano, que sutano, ya, entonces ya se contaminó el ambiente, ya se siente hasta pesado. La gente comienza a hablar de otros sin que a muchos ni les preguntan, sino ellos mismos se prestan, ¿verdad? Pero entonces no hay que murmurar. Murmurar es cuando una persona habla algo que no le consta, sino que se deja llevar pues, por sus propios sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, ven a alguien en un buen carro, mírate aquel, anda en un buen carro, ¿será que harán en qué negocios andará hoy? Y tal vez el otro se ahorró su dinero y se compró su carro, no le dijo a nadie, pero el asumir que el otro anda, la envidia y el no saber refrenar la lengua, se dicen cosas que no se deben de decir. Entonces contaminan las conversaciones. Vamos avanzando. La lengua tiene el poder de contaminar a algunos cristianos, veamos, pero con la lengua también se puede bendecir, lo leímos, bendecimos al Padre. Y si una lengua bendice al Padre y maldice a los hombres, ¿es muestra de qué? De inmadurez. Entonces, como dijimos que queríamos saber si estamos creciendo, si en alguno de estos aspectos nosotros estamos haciendo muchas cosas de las que estamos viendo, es que nos hace falta madurar. Entonces, no estamos aquí para condenar a nadie, no estamos aquí para criticar a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para estar criticando o juzgando? Sino que estamos aquí para que la palabra de Dios nos ilumine, nos guíe, podamos aprender y podamos dejar de hacer aquellas cosas que debemos dejar de hacer y empezar a hacer aquellas cosas que nos convienen hacer. Entonces, todo eso es evidencia de falta de crecimiento en la gracia, en el conocimiento del Señor. ¿El qué? Que maldigamos y a la vez querramos bendecir a Dios. Eso nos demuestra que no hemos crecido en la gracia. Porque la gracia que es dar algo, es recibir algo inmerecido. Entonces, si recibimos algo inmerecido nosotros, ¿por qué no podemos tener gracia con los demás? ¿Verdad? Gracia con los demás me refiero no a consentir lo que andan haciendo o quizás hacernos cómplices, pero sí tener la gracia de decir, en vez de hablar, mejor voy a orar para que el Señor ilumine el corazón de mi hermano o me dé la oportunidad de poder darle un buen consejo. Vamos a ir concluyendo y veamos entonces en esta conclusión los siguientes puntos. Nosotros sí podemos. Diga conmigo, sí podemos refrenar la lengua. ¿A dónde dice eso?
Bueno, lo dice Santiago que sí podemos, pero también lo dice Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor nos da también el poder para poder dominar nuestra lengua y hablar palabras que edifiquen a los demás. Qué bonito estar con una persona que edifica, ¿verdad? Qué bonito estar con una persona que cuando usted habla, le escucha, le sabe escuchar. Y cuando aquella persona habla, le dice dos, tres palabras, pero le quedaron bien a su corazón y a su alma. Entonces, que seamos de esos. Diga conmigo que seamos de esos. Porque el hecho que hayan pocos de esos no quiere decir que puedan haber muchos. Porque si el Señor dio gracia a muchos o a algunos de ser así, la puede dar a todo el que lo pida. Nos dé la sabiduría y nos dé el poder refrenar nuestra lengua, pero también Dios lo puede hacer en nosotros. Él ha provisto un recurso para nuestro crecimiento. ¿Y cuál es ese recurso? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, nos confronta y también nos muestra la sabiduría de Dios y la sabiduría en la cual tenemos que caminar en esta tierra. Amén. Entonces vamos a ir concluyendo. Hoy sí estoy bien con el tiempo. Estoy bien con el tiempo. Estoy admirado. Bueno, la Biblia es la palabra del Señor. Ahora vamos a dar lugar a lo que va a ser el cuestionario. Yo creo que puso atención. Acuérdese que hoy nos basamos en ¿qué? En el capítulo 3 de Santiago. O sea que si tiene, bueno, leímos bastante del capítulo 3. Si usted tiene alguna duda, lea el 3. Lea el capítulo 3 y también nos basamos en Santiago capítulo 1. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de silencio y vamos a dar lugar al cuestionario número 4.